Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó, en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentando al borde del camino pidiendo limosnas. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo. Entonces dijo: llámenlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ánimo, levántate, porque él te llama. El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Y esto es palabra del Señor. Quiero profundizar en el juego que hay entre el ciego, su deseo de recobrar la vista, y su insistencia en pedir misericordia. Porque los dos están directamente conectados. La manera en que Jesucristo mostró misericordia ante el ciego pudo recobrar su visión, pudo volver a ver. Y simbólicamente esto lo podemos interpretar de un sinnúmero de maneras. Pero el hecho de que era un ciego y no necesariamente ciego de nacimiento, sino que algo habrá pasado, una enfermedad, no sé, algo que pierde la vista, queda ciego, y después del milagro dice, al momento recobró la vista. Uno puede presumir que antes podía ver y ahora no, y el milagro es poder recobrar la vista. Si fuese el caso de que fuera ciego de nacimiento, sabemos de otras parábolas en que describen que de nacimiento era ciego o de nacimiento era paralítico, pero en este caso algo pasó, perdió la vista, está pidiendo misericordia y misericordia se le da por medio de poder recobrar la vista. Simbólicamente, cuando hablamos de la vista, en el contexto de las Sagradas Escrituras, poéticamente, ver implica no solamente ver físicamente, sino el poder creer, el poder entender, el poder visualizarse algo. Eso es parte de ver. O sea que sí lo podemos dejar en un ámbito físico, ciego, volvió a ver. Pero también a un nivel más profundo,
¿Qué cosas en nuestras vidas teníamos la visión de algo, pasó un evento, quedamos ciegos a causa de ese evento y quedamos pidiendo misericordia para poder una vez más ver lo que antes veíamos y según el evento que pasó ya no podemos ver? Y lo quiero aplicar ese entendimiento con una pregunta. Yo quiero que ustedes ahora participen en esta parte. Este domingo celebramos las misiones a nivel mundial, misioneros, misiones. Y quiero que sean honestos. A ver, es muy típico que si yo te digo una palabra, como que una cierta imagen te venga a la cabeza. Si yo digo perro, mira, ya se imaginaron algunos perros por ahí. El perro de tu casa, el perro del vecino. Ok. Carro. Ya se visualizaron un carro, quizás el carro que tú tienes o el carro que te gustaría tener. Y puedo seguir diciendo palabras y mientras digo la palabra te viene una imagen. Así es que nosotros pensamos. Hay una palabra, pero con la palabra hay una imagen que nos viene a la mente. Cuando yo digo la palabra misión, ¿qué te viene a la mente? A ver, me gustaría escuchar. Rápido, díganlo. Lejos de tu hogar. ¿Cómo? Ayuda a los semejantes. Misión, ¿qué más te viene a la mente? Obras de misericordia. Sacrificio. Trabajar por Dios. Ok, muy bien. Otra palabra. Y quiero que cuando lo digas rápido, lo primero que te venga a la mente, el primer visual, lo primero que te... ¿Están listos? ¿Están listos o no están listos? Voy a decir la palabra y quiero que lo que te venga a la mente lo digas en voz alta. Tienen permiso de gritar ahora y decirlo así. ¿Están listos? Aquí viene otra palabra. Iglesia. Amor a Dios. Católica, amor a Dios. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Iglesia, ¿qué te viene a la mente? Rápido. Nosotros, ¿qué? Soy yo. La casa de Dios. Soy yo. Soy yo. Sacerdotes. Servir. El cuerpo de Dios. Coro. Coro. Sangre de Cristo. Congregación. Y podemos seguir. Si yo le fuera a preguntar a las primeras comunidades cristianas, o sea, Cristo murió, resucitó, el gran evento de Pentecostés, esas primeras personas que creyeron en Cristo, de la cual le llamamos iglesia, la iglesia primitiva, la primera iglesia. Si le fuéramos a preguntar a ellos, ¿qué ustedes piensan es iglesia? Ahí tendríamos que ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 al 47. Mientras yo leo esta descripción de lo que es el ideal de ser una iglesia, yo quiero que ustedes lo comparen con la realidad que vivimos el día de hoy. ¿Estamos listos? 1. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! Si aquel era un millonario, vendía toda su casa y todas sus cosas y el $1.000.000 lo daba a la iglesia y la iglesia lo repartía según las necesidades de los miembros de la iglesia. Perseverando unánime cada día en el templo, todos los días en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Todo el pueblo estaba a favor de ellos, los quería, los respetaba, los estimaba. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que había de ser salvados. Podríamos decir que ese es
el ideal de lo que es ser iglesia. Ese ideal está perfectamente encarnado en nuestra realidad de ser iglesia. Este ideal está concretamente encarnado en la realidad de nuestra iglesia ahora, hoy, como estamos. Tienen que ser honestos. A mí me llaman sacerdote, cura de alma, y como doctor de alma tengo que apuntar la herida, la llaga, para poder sanar. Esta realidad de la iglesia ideal descrita por los Hechos de los Apóstoles, por las primeras comunidades, por Lucas, el evangelista, es nuestra realidad como iglesia. ¿No se atreven ahora a gritar que en algunas congregaciones? Si somos honestos, la respuesta es no. Tenemos el ideal, y así lo vivieron las primeras comunidades, y está la realidad. Y del ideal a la realidad, donde existe el maligno, el pecado, el sufrimiento, el dolor, el ideal se empieza a perder. O más aún, de la visión del ideal, pasando por el contexto de la realidad de nuestra condición humana en un mundo imperfecto, donde hay pecado, donde hay maligno, donde hay lo que hay, empezamos a perder la vista. Empezamos a quedarnos ciegos y ya no más ver, ni creer, ni luchar por ese ideal. Desilusionados por las heridas que hayamos sufrido, con el dolor y el sufrimiento de la condición humana que veo en mi hermano y que veo en mí. ¿Qué? ¿El $1.000.000 que yo tengo y de casa y de carro, venderlo para repartirlo según las necesidades de...? No. ¿Qué? ¿Estar en el templo todos los días? No, hay que trabajar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y aquí una gran realidad, y vuelvo a lo que comencé, la conexión entre poder recobrar la visión, la vista y la misericordia. Una cosa es uno en esta, típico del joven idealista, imaginarse una utopía, lo ideal, lo perfecto, lo bello, hasta que el niño, el joven, sufre la realidad de este mundo y a veces como que dice, eso nunca será posible. A ese joven idealista hay que recuperar la visión, la vista. Y ese joven idealista somos nosotros o fuimos nosotros. Que en nuestra juventud quizá éramos parte de un grupo de jóvenes y estábamos tan animados, y la iglesia y la caridad, el amor, la hermandad, la fraternidad y todo tan bonito, y hasta que te partieron el corazón en la mitad. Y quizás hasta por la misma iglesia te partieron el corazón y quedaste ciego. Y de ahí en adelante no puedes imaginar, no puedes visualizar, no puedes imaginarte qué es iglesia. Y esta es la realidad en que vivimos en este mundo moderno. ¿Por qué esta iglesia está vacía? Hay gente, muy bonito, pero aquí tenemos capacidad del triple de personas que están aquí. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el pueblo hambriento por el cuerpo y la sangre de Cristo? No vienen porque están ciegos y ante la desilusión del mundo y los cantazos de la vida han perdido la visión y ya no buscan, sino que como Bartimeo en las esquinas del mundo pidiendo limosnas.
porque si no me pueden dar amor de verdad. Y si no puedo entrar en comunión con el Dios que me ama, pues con las limosnas que me dé el mundo me conformaré. Y así andamos como Bartimeo. Pero lo veo, el caso es que sí, antes lo veíamos. Y esa visión hay que recuperarla, pero ya no idealista, inocente, sin aplicar la realidad de un mundo que sufre, donde está la maldad, donde está el pecado. Al contrario, tiene que ser ver y ver de nuevo con la realidad del sufrimiento y la realidad del dolor. No ignorando esa realidad, pues si quitas la cruz del misterio de salvación, ya no hay salvación. Si quitas el sufrimiento y el dolor, ya no es la realidad de nuestra condición humana. Y si hablamos y evangelizamos de un mundo ideal y no aplicamos la realidad de lo que sufre el Bartimeo en el mundo, entonces ¿cómo van a llegar acá? Si lo que dices no aplica la realidad del mundo. ¿Cómo podemos recobrar la vista? Así como Bartimeo, con fe, humildad, persistencia y pidiendo: Jesús, ten misericordia de mí, porque yo soy el joven ciego y necesito de tu misericordia y de tu amor para recobrar la vista y poder ver la iglesia que tú deseas, no como idealista sin el sufrimiento y el pecado, sino como una iglesia que vive en medio del mundo del pecado y del sufrimiento. Es reentender lo que es ser iglesia sin excluir lo que es importante, el misterio de por qué un Dios amoroso permite el dolor, el sufrimiento y el pecado. Y si seguimos por esta corriente, el recobrar la vista pidiendo misericordia es porque visualizar la iglesia como misericordiosa es la visión de Dios ante nuestra iglesia. Ser iglesia misericordiosa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, usualmente cuando pensamos, es más, lo voy a hacer un examen. La palabra que te vengan a la mente, la imagen que te venga a la mente, o la palabra cuando yo diga el nacimiento de la iglesia, el nacimiento de la iglesia fue. ¿Cuándo fue el nacimiento de la iglesia? La típica respuesta que nos dan en el catequesis: la iglesia nació ¿en qué día? En Pentecostés. Y noten la imagen que tenemos de la iglesia. Oh, el Espíritu Santo, los dones, carisma, una iglesia gloriosa, idealista, limpia, mística, misteriosa, porque hasta hablan diferentes lenguas y se entienden. Y así es que entendemos el nacimiento de la iglesia. Y si ese es el nacimiento, que es de entender mientras va creciendo. Pero hay otra teología que también nos recuerda que el nacimiento de la iglesia se dio en la cruz, cuando Cristo fue traspasado, y de ahí brota agua y sangre, las aguas bautismales de la iglesia y la sangre eucarística de Cristo, sacramento que da vida y alimenta a la iglesia. Ahí nació la iglesia sacramental. Fue sellada por el Espíritu Santo en Pentecostés, pero al pie de la cruz, ahí con María, sufriendo con Cristo, siendo traspasado con Cristo, ahí es la concepción profunda del amor de Dios revelada en Cristo como iglesia. O sea que ser iglesia es estar al pie de la cruz. No pensamos misiones y dijimos un sinnúmero de cosas. Pensamos iglesia, pensamos un sinnúmero de iglesias. El misionero de hoy tiene que ser
el que está dispuesto a responder con caridad y amor a la persona que Dios te envía en sufrimiento. Cuando te llama un amigo que acaba de sufrir una tragedia y tú te levantas de la comodidad de tu casa, de tu sofá, te excusas de la familia, te montas en el carro, sales corriendo hacia el hermano para simplemente escucharlo y estar con él en su dolor, ahí es la iglesia. Como María al pie de la cruz y sufriendo tu corazón ser traspasado ante el misterio del sufrimiento que el Padre permite en un hijo, en un hermano. Ahí es iglesia. Y hasta que no vivamos esa realidad, el mundo se va a burlar de nosotros, pensará cosas ridículas de nosotros, porque no estamos viviendo lo que es ser iglesia. Estar con la gente que sufre. Y no quiere decir que le solucione el problema, eso ya es secundario. Simplemente estar y atreverme a sufrir con mi hermano en su sufrimiento, sin palabras, sin respuestas, sin soluciones, simplemente diciendo: hermano, no sé por qué, pero aquí estoy contigo, aquí estoy, en lo que pueda ayudarte, para sostenerte en tu dolor, en tus lágrimas, en tu tragedia. Llora, yo te recibo, así como María recibe del costado el agua y la sangre de Cristo. Yo, como iglesia, una iglesia mariana, ejemplo de María, al pie de tu cruz, te recibo tus lágrimas, tu dolor, tu sufrimiento, porque eso es iglesia. Como iglesia universal, en entender esta crisis de que idealistamente, la iglesia, los sacerdotes, la jerarquía, las hermanitas, la institución, un edificio bonito, flores, vitrales, pinturas. Y saber que la iglesia empieza en casa. La misión más difícil que pocos aceptan, estar en casa. Y cuando mi hijo es rebelde, o mi hija perdida, o mi pareja infiel, o mi sufrimiento, esto y lo otro, puedo yo estar al pie de la cruz de mis seres queridos en casa. Esa es la misión. Una misión evangelizadora de estar presente en el territorio misionero más difícil, la familia. Esa es iglesia. Y de mi iglesia, mi casa, mi familia, extenderme a los demás en sus momentos de crisis. Eso es iglesia. Como Iglesia Universal hemos comenzado un proceso sinodal. Parte de la visión del Papa Francisco es llamarnos a reevaluarnos como iglesia, a pedir al Espíritu Santo, quien selló el nacimiento de la iglesia, pedir que el Espíritu Santo nos ayude a recobrar la visión de lo que es ser iglesia, no en idealismos juveniles, sino en la realidad del sufrimiento y del dolor. Un proceso de sinodalidad es entrenarnos y aprender a escucharnos y estar presente el uno con el otro en su dolor y sufrimiento. El proceso de sinodalidad es escuchar para discernir la voluntad del Padre que apunta a lo que tenemos que ser como iglesia. Pronto vendrán talleres y días de escucharnos y de discernir. Tengo la dicha de estar en esos comités a nivel diocesano, en la cual estamos formulando las preguntas que se van a dar para que se compartan en pequeños grupos y después en grandes grupos. Una de las primeras preguntas es: cuando tú piensas en la palabra iglesia, ¿qué te viene a la mente? Y no solamente qué te viene a la mente, qué experiencias, recuerdos te trae alegría, tristeza, y empezar a digerir lo que como cada persona ha entendido es iglesia, y pedir por la misericordia de Dios que al escuchar a mi hermano, a mi hermana, pueda recobrar en misericordia la visión de ser iglesia, y es la iglesia que está al pie de la cruz, como María, sufriendo, sí, pero con la gran esperanza y la fe de que pronto de este misterio
de la cruz, Dios sacará la resurrección. Que nosotros, como comunidad de fe, seamos valientes en caminar este proceso de sinodalidad y más aún, simplemente pedir, reconociendo en nuestra ceguedad, ir ante el Cristo y decir: Jesucristo, Hijo de David, ten compasión de mí.